Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Preparados para la palabra de Dios? Me da gusto también saber que hay algunos conectados en Facebook. Dios les bendiga. Hoy vamos a tener una predicación que salió precisamente de la lectura que tenemos día a día, y de ahí nació esta predicación. Dios me permitió ver algo muy importante y que espero poder comunicar, y que usted reciba eso y esa revelación por parte de Dios, ese entendimiento para su vida, y que usted pueda ser transformado. Y vamos a tener nuestra lectura en Lucas 13 del 1 al 5. Son unas palabras que Jesús dijo en base a un comentario que unas personas le hicieron. Mire cómo dice Lucas 13 del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí vamos a hablar del juzgar. Veo aquí dos errores que cometieron estos galileos que llegaron con Jesús. Uno, juzgaron mal el pecado y a Dios. Y número dos, juzgaron mal a las personas que habían padecido estas cosas que les habían sucedido. En el tiempo de Jesús, los galileos, voy a dar un poquito sobre la geografía de Israel. En el sur está Judea, luego está Samaria y están los Galileos, o Galilea, perdón, donde obviamente están los Galileos. Y fue donde la mayor parte del tiempo Jesús hizo su ministerio, fue en Galilea, en el norte de Israel. Y obviamente en el sur, también en Judea, pero los más grandes milagros fueron hechos en Galilea. Y vinieron unos galileos a Jesús. Vamos a hablar aquí un poquito acerca de cómo se constituía el juzgar a las personas en ese tiempo. En ese tiempo, las peores personas para los judíos eran los gentiles, es decir, todas las personas que no eran judíos, para ellos eran lo peor. Incluso ni siquiera se atrevían a tocar a las personas porque ellos los consideraban demasiados impuros. Pero Jesús vino a arreglar ese problema ahorita con los galileos precisamente, y explica que no era así. Entonces, lo peor para ellos eran los que no eran judíos, es decir, nosotros, un europeo, un africano, un oriental, cualquier persona de cualquier país del mundo, a excepción de Israel. Ellos consideraban que eran lo peor de lo peor. Y después de ellos estaban los samaritanos, porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otros pueblos que no eran judíos, y ellos consideraban lo peor de lo peor después de los gentiles. Y después de los samaritanos estaban los galileos, porque los galileos, un problema que tenían es que estaban algo retirados del templo, y ellos no podían visitar el templo de Jerusalén cada 8 días como nosotros venimos a la iglesia aquí. No, ellos normalmente en esa parte era muy comercial, y ellos tenían mucho contacto con muchas personas que no eran judías, y de alguna forma los que estaban en Jerusalén, los judíos, los sacerdotes, los escribas, que normalmente ellos estaban en esa área, consideraban a los galileos como de segunda clase. Decían, y los que vivían en Jerusalén se consideraban mejores que todos. Es decir, nosotros somos los más puros, los más santos, los más justos delante de Dios. Pero Jesús rompe con
rompe con eso de creer que alguien es mejor que otras personas. ¿Sabe? A veces como cristianos creemos que somos mejores que otros porque oro más. Una de las cosas que he visto muy continuamente entre cristianos es que como oran más, leen más y creen que ellos son mejores que aquellos que no lo hacen de la misma forma que estos. Y todo el tiempo estamos juzgando a las personas y las acciones de esta. Ahora, vamos a platicar el relato porque estos galileos estaban espantados con lo que había sucedido. Para ellos no era cualquier cosa lo que les había pasado a estas personas. Pilato sabemos que es el mismo que fue el que enjuició a Jesús, ya cuando lo iban a crucificar. Pilato, él era un hombre perverso, malo, adorador de ídolos, y en Roma acostumbraban sacrificar animales y ofrecer esa sangre a sus ídolos. Entonces Pilato, no se dan los detalles del por qué lo hizo, ni quiénes fueron, pero lo que hizo Pilato fue algo muy serio y muy grave para el pueblo judío, porque cuando derrama la sangre de sus ídolos, entonces manda matar a unos galileos judíos y mezcla la sangre de lo ofrecido a los ídolos con la sangre de ellos. ¿Por qué eso fue tan horrendo y tan serio? Porque la sangre, los judíos tienen la sangre en muy alta estima, pues ellos ofrecían animales y la sangre a Dios, al Dios verdadero. Entonces cuando ellos dijeron, esa sangre que fue ofrecida a lo más aborrecible, si usted lee los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, Dios comienza diciendo, y el primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen. De lo más aborrecible que Dios tiene es que alguien adore a otro Dios, imágenes, estatuas que no son el Dios verdadero, porque Dios es espíritu. Entonces lo más aborrecible, si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, lo más aborrecible era adorar ídolos. Cuanto más aborrecible era que lo que fue ofrecido a sus ídolos fuera mezclado con la vida. Cuando la sangre es la vida del ser humano, es la esencia de la persona, entonces es como si hayan mezclado lo más inmundo, lo más sucio que hay en el mundo, y lo hayan mezclado con algo santo. Entonces las personas dijeron, si eso les pasó, ¿qué habrán hecho estos cuates? Híjole, ¿qué habrán hecho para que les haya pasado eso? Entonces Jesús dice, no fue el tipo de pecado. Jesús no negó que hayan pecado, pero lo que sí dejó claro es que quizás no haya sido un pecado tan grande como ellos pensaban. Y le dice, ustedes juzgaron que ellos hicieron un gran pecado y por eso Dios los castigó. Pero yo les digo, si no se arrepienten, todos les puede pasar lo mismo. Todos pereceréis igualmente. Lo que Jesús estaba diciendo era, no importa si el pecado es pequeño o es grande, te puede ocurrir lo mismo que le pasó a ellos si no te arrepientes. Lo que está diciendo Jesús, la clave para que no vengan juicios sobre tu vida, no es que hagas grande o pequeño el pecado, es que te arrepientas hasta aún de los pequeños pecados. ¿Cuántas veces tú te dices, ay, una palabrita, se me salió un escorpión? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Puede ser algo muy grave, muy serio. Por eso Dios
nos manda a confesar nuestros pecados en Primera de Juan, y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Dios quiere asegurarse de que no nos pasen cosas malas. Y por eso dice Jesús, si no os arrepentís. Entonces la clave, una de las claves más grandes que tenemos para que no nos ocurran cosas malas y serias, es arrepentirnos hasta de lo que parece pequeño. Dígale que está usted, ¿te está hablando Dios? ¿Qué es gritarle a mi hijo? Pastor, si yo quiero me lo como. Ah, ¿en serio? Cuidado. No, es que Dios va a traer juicio con mi vecino, ese que anda con la mafia, ese que anda con los malos. A ese sí le van a ocurrir cosas malas. Pero yo que nomás le grito a mis hijos, nah, eso no, pastor, eso es mínimo. Eso no es nada. Hello, mamás. Y ese fue el pecado por el cual pueden ocurrir graves cosas en nuestras vidas. Hacer pequeño lo que Dios ve grande. Pensemos y meditemos un poquito. ¿Cuál fue el pecado por el cual Adán y Eva fueron echados del Edén? ¿Cuál fue el pecado por el cual Ananías y Zafira cayeron muertos delante del apóstol Pedro? Mentir. En otras palabras, mire cuánto amor tiene Dios sobre su vida. Por una mentira cayeron muertos. Por desobedecer, perdieron todo delante de Dios, Adán y Eva. Cosas tan pequeñas. ¿Qué cosas has hecho en tu vida? ¿O qué cosas estás haciendo actualmente que parecen tan pequeñas y no has caído muerto delante de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan grande y tan lleno de gracia que no has caído muerto. Dios dice, he tenido tanta misericordia y tanta gracia sobre tu vida. Le explico en nuestro contexto qué fue lo que sucedió con eso de que se mezcló la sangre. Le voy a poner un ejemplo. Un hermano de la congregación se enferma de diabetes, se descuida, etcétera, pero parece no tan grave, nomás echó unos panecitos más, ya, pero no fue todo. O sea, no. El hermano es un gran hermano y demás, pero de repente cae muy enfermo, tiene problemas con los riñones, con esto, con aquello, le cortan el pie. Y usted, bueno, usted lo ve aquí a la persona, pues de vez en cuando, no es un hermano muy fiel que digamos, y de repente ya llega sin un pie, y luego a los 2 o 3 meses llega sin el otro, porque le tuvieron que cortar por cuestión de problemas que se hicieron más grandes en la situación del diabetes, pero de repente ya le dan una silla de ruedas, anda en una silla de ruedas, comienza a perder la vista y después va por la banqueta, un auto que va muy rápido se sale de control, llega y aunque él va por la banqueta se sube el carro y ¡pum! Lo atropella, lo aplasta y lo despedaza. ¿Qué pensaría usted? Dirá, este cayó de diabetes, le cortaron el pie. Oye, iba por la banqueta y el carro se salió. Dios es soberano y todopoderoso. Si Dios hubiera querido, lo hubiera salvado. No, quién sabe qué hizo ese hermano. ¿Y qué dice Jesús? No. Si no te arrepientes, aún de lo que tú consideras pequeño, puede pasar algo así. Diga conmigo. Por eso debemos estar en un constante arrepentimiento, aún de nuestros propios pensamientos. Ay, Dios, no. Va para los hombres. No, Señor, yo ya no quiero estar viendo a la mujer, a las mujeres, a la vecina. No. Dios, dame arrepentimiento.
ayúdame, yo no quiero estar de mirón. Hello. ¿Sabe que todos los días constantemente le digo a Dios, Señor, ayúdame, guíame, dirígeme, limpia mi corazón? Yo no quiero pensar así. Yo no quiero esos pensamientos. Yo quiero ser limpio. Constantemente necesitamos estar en arrepentimiento. Mire la respuesta de Jesús, la vamos a ver. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que ustedes? Porque les estaba hablando a ellos, a los galileos. Y Jesús dice, no. O sea, Jesús, el acontecimiento, lo de la sangre, dice Jesús, no les pasó porque eran más pecadores. Les pasó muy probablemente, ahora yo lo digo, porque no se arrepintieron. Aunque quizás algunos de ellos solamente habían mentido, habían robado cualquier cosa y quizás habían hecho cosas que aparentemente menores. Y probablemente, porque Jesús no dijo, no, ellos no pecaron, pero de todas maneras les pasó. No, Jesús no negó que habían pecado, pero tampoco nos dijo cómo habían pecado. Pero lo que sí nos dejó claro es que no era porque eran pecados quizás muy grandes. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, no pienses y no hagas diferencia con el pecado. Lo que nos está diciendo Jesús es, lo que Dios ve grande, no lo veas tú chiquito. No lo minimices. No digas esto no es nada. Eso es lo que nos está enseñando Jesús con este asunto. Hicieron pequeño el pecado de ellos e hicieron grande el pecado de los otros sin haberlos conocido. Sin haberlos conocido. Sin haber tenido siquiera un contacto con ellos. Versículo 2, nuevamente. No solamente juzgaron mal el pecado, sino también que juzgaron mal a las personas. Mire, respondiendo Jesús les dijo, pensáis otra vez que estos galileos, dice, eran más pecadores, la segunda parte, que todos. O sea, juzgaron mal el pecado y número 2, juzgaron mal a las personas. O sea, los juicios por donde quiera estaban mal. Mire lo que dice Génesis 3, 4 y 5, nuevamente con Adán y Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le dice, no es como Dios dijo. Entonces, a veces pensamos que Adán y Eva solamente desobedecieron. Fíjese bien, el primer pecado de Adán fue desconfiar de Dios y juzgar a Dios. Y le voy a dar una revelación. El que tenga oídos para oír, que escuche. Todos hacemos lo mismo con Dios. Todos por naturaleza vamos a juzgar mal a Dios en algún momento. Todos. Cuando sucede, ¿cuántas veces las personas han dicho, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Están juzgando mal a Dios. A veces juzgamos mal a Dios. Eva y Adán lo hicieron. Juzgaron a Dios de mentiroso y egoísta. Entonces Dios me mintió y no quiere que seamos como Él. Juzgaron a Dios. Así que a partir de ahí, yo le voy a dar este entendimiento. A partir de ahí es que nosotros vamos a juzgar siempre a Dios y a las personas. Y de hecho, se dé cuenta o no se dé cuenta y haga una prueba, usted siempre está juzgando. Yo también. Pastor, ¿por qué siempre estamos juzgando? ¿Y cómo puedo descubrir si es verdad lo que usted me está diciendo? Cuando conoces a una persona, lo primero que dice es hacerle un juicio. Y lo vas a tratar según tú lo veas. Pues viene así como con mezcla, así.
Siéntese acá. Oye, ¿tú qué? Pero si ves uno trajeado, bien, te acomodas y ¿cómo está? ¿Estamos qué? ¿Juzgando qué? Según la apariencia. Todo el tiempo estamos juzgando de diferentes formas. Estamos juzgando las acciones de las personas, juzgamos el corazón de las personas, juzgamos la apariencia de las personas. Siempre estamos juzgando. Pero hoy le vamos a dar la clave para dejar de juzgar. Dígale que estamos en... Sí, porque ya, ya me... Con eso. Dígame, levante la mano quien ha hecho esto alguna vez. Que llega alguien y lo conoces, pero así debe, y haces un juicio. Y después dice, no, como que esa persona no me cae bien. Levante la mano el que ha hecho eso. A ver, pecadores. Todos lo hemos hecho. Lo voy a repetir. El juicio es parte del ser humano, el hacer juicios. El hacer juicios es parte natural. Fue heredado por Adán y Eva. ¿Cuántas veces te ha sucedido que con esa misma persona ya la conoces bien y todo dice, y le has dicho, y yo creí que eras bien presumida? Ay, mi niña. Y ni saben, mi amada hija, ni saben. Pero a veces juzgamos demasiado por la apariencia. Y vamos a ver un ejemplo así rápido de esto. Primero de Samuel 16, del 6 al 7. Dios manda al profeta Samuel para ungir a David como rey. En ese tiempo David estaba muy joven, muy pequeño. Y Dios lo manda con Isaí, el padre de David. Pero David tenía otros hermanos y cuando el profeta llega con Isaí, David estaba cuidando las ovejas. Entonces ya le dice el profeta a Isaí, trae a todos tus hijos y los forma. Y entonces cuando va pasando uno dice, seguramente este es porque es alto, fuerte, este va a ser el próximo rey de Israel. Y luego dice, y Dios le dice, no, va a ser este, porque este pues no está tan alto, pero está... Y dice Dios, no, no es este. Entonces ya le voltea con Isaí y le dice, ¿no tienes otro hijo? Dice, ah, sí. Isaí también juzgando, ¿verdad? Sí, porque ella sabía a lo que iba él, a lo que iba el profeta, lo entendía. Entonces dice, ah, sí, trae a David, el muchachito, el que anda cuidando las ovejas. Y ya llega David, ¿verdad? Y dice, este es, y dice, yo creo que pensó el profeta Samuel, ¿es este? Y Dios, mire lo que Dios le dice, mire lo que Dios le dice. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová, este es ungido. Y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo, Dios, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre, el ser humano en general, mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Nunca juzgues por las apariencias de las personas. ¿Qué sucede cuando juzgas? Cuando tú juzgas a alguien, tú le vas a dar un trato de acuerdo a tu juicio. El ejemplo que le di, viene con mezclita, a ese lo trato de un modo, pero el que viene de traje lo trato de otra forma. Estoy juzgando según apariencias. El apóstol Santiago en su carta reprende eso y dice, ¿por qué tratan a los ricos de una forma y a los demás los tratan de otra forma? Ya había problemas de hacer esa clase de juicios de apariencias aún en la primera iglesia cristiana. Ahora bien, tengo que ser muy claro. Usted y yo no nos tenemos que esforzar para juzgar a nadie. Lo va a hacer. Punto. Entonces dígale, pues, ¿qué hago? Diga conmigo, ¿qué hago?
Dígale lo que están usted, ¿qué hacemos? Le voy a dar unos secretos hoy. Le vamos a dar secretos para dejar de juzgar. Toma tiempo, no quiero ser muy transparente. Toma tiempo, no es fácil, pero sí se puede. Y yo lo he logrado en gran parte. Y quiero enseñarle cómo. Juzgar es tan sencillo y demasiado fácil. Pero yo le voy a decir, voy a hablar primero a los hijos. ¿Dónde están los hijos? Todos los que son hijos, a ver, levanta la mano. Los que son hijos y están casados, ya dejaron de juzgar a algunos o la mayoría a sus padres porque ya vieron la realidad de las cosas. ¿Sí o no, mi niña? Un error, si me escuchan los jóvenes, se van a evitar muchos problemas porque les voy a dar entendimiento y revelación del por qué juzgas a tus padres. Ahora, quiero repetirlo. ¿Es normal que un hijo juzgue a sus padres? Sí. Lo va a hacer de forma natural. Los va a juzgar y punto. La pregunta es, ¿por qué los juzga? Y de eso quiero hablar a los jóvenes en este momento. ¿Por qué como hijos juzgamos tanto a nuestros padres? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuántas veces has juzgado a tus padres como joven porque no te dan amor? ¿Porque no te dan el cariño que necesitas? ¿Porque nunca me abrazaron? ¿Porque no me prestan atención? ¿Porque hacen diferencias con mis hermanos? ¿Porque yo soy el 5 de 10? ¿O soy el 10 de 5? Va primero el perro, el gato y el pececito y lo demás y yo al final. Y juzgamos a los padres por sus decisiones, por sus acciones, por sus palabras, por lo que hacen, por lo que no hacen, por sus errores, hasta por cómo hablan a veces los juzgamos. Mi papá. O los juzgamos por lo que no saben. Mi mamá. Porque deja que le hagan eso. Juzgamos a nuestros padres porque no nos escuchan, porque no nos dan para comprar la ropa que queremos, porque no son como yo quisiera que mi mamá fuera así, yo quisiera que mi papá fuera así. Y siempre están deseando que los papás sean diferentes, cuando quizás ellos son los que deberían ser diferentes y para eso es esto. ¿Por qué papá trata mal a mamá? Mi papá está mal. ¿Por qué mi mamá es así con mi papá? Todo el tiempo estamos juzgando. ¿Por qué mi papá no me compra esos tenis y por qué sí le compró a la otra? ¿Por qué a mí no me compra? Y todo el tiempo estamos juzgando a nuestros padres por lo que no hacen, por lo que lo hicieron mal, hasta lo que hacen bien. A veces hasta por eso los criticamos injustamente. Levante la mano, honestamente, ¿quién ha juzgado a sus padres? El que no la levante se puede ir al cielo. Mi papá otra vez, ya se le olvidaron las cosas, ya está viejo. ¿Qué vemos los hijos en los padres? ¿No son sus debilidades, sus fracasos, sus errores, lo que no hacen bien, lo que nos falta, lo que no nos dan, lo que necesitamos, lo que no recibimos de ellos? ¿Por qué juzgamos a nuestros padres? Jesús nos dio la respuesta. Juan 7:24. Una de las respuestas que voy a dar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con ¿qué? Justo juicio. Ese es aquí, ¿dónde están los jóvenes? Escúchame bien. Escúchame bien. Ese es el problema. No hacen juicios justos con sus padres. Esa es la raíz del por qué los hijos juzgan y critican tanto a los papás. Porque sus juicios, dice Jesús,
no son justos. Tu forma de pensar y ver a tus padres está equivocada. Porque si yo juzgo a mi padre y digo, pues sí, él se equivocó, hizo esto, esto y esto, gracias a Dios recibió a Jesús, perdonó, yo recibí esto, estoy agradecido por cuando me dio mi juguete, cuando era niño, cuando me llevó al mar, la ropa que me dio. Entonces yo tengo que compensar lo que juzgo con lo que recibo. Un problema en el corazón de los hijos es que piensan que los padres están obligados a darles todo lo que necesitan, y eso no es verdad. Los padres lo único que están obligados delante de Dios a dar es darte un techo, darte comer y vestir. De ahí más, los padres no tienen por qué darte nada más. Si el cuaderno que te compran, por ese cuaderno tú deberías estar demasiado agradecida con Dios y con tu madre por un simple cuaderno. Sí, por eso. ¿Cuánto más si te pagan una colegiatura? ¿Cuánto más si te dan un vaso de tomar de agua? ¿Cuánto más si te dan de comer? ¿Cuánto más por cualquier cosa que tu padre te da? Aquí ya estoy hablando la segunda clave. Por cualquier cosa que tú recibas de tu padre deberías estar muy agradecido, porque tus padres no tienen la obligación de darte sino techo, comida y ropa. De ahí más, nada. No marcas, solamente que vestirte. No tiene que ver con marcas. Solamente con que te vistan, te den techo, eso es suficiente. ¿Dónde están los hijos? Yo veo a las mamás así y a los papás. ¿Y los hijos? Y unos me hacen así. Están volteando al techo. Y las mamás las veo así. Tú también fuiste hija, yo también fui hijo. Yo fui un hijo muy malo. Y lo tengo que reconocer. Cuando mis padres se divorcian, desde niño yo empecé a juzgar a mi papá. Mi papá tuvo un poco algo de cuidado con nosotros. Cuando éramos niños todavía, llegaba cada Navidad, no faltaba buenos juguetes, no faltaba ropa. Me acuerdo una bicicleta, a ver, los que tenemos de 50 para arriba, una vagabundo, usted sabe lo que significa eso. Y tener cosas así. Entonces mi padre nos llevaba de vacaciones al mar, y de vez en cuando se presentaba y nos llevaba a algún lugar o así, ¿no? Pero era lo que hacía. Pero yo no veía eso. Yo nomás veía que él no estaba con nosotros, que él se casó 3 veces, que él nunca me abrazaba y que él no veía por mí. Él hacía diferencias. Primero eran mis hermanas, aún mi propio hermano, y después yo. Yo era el 4, y le voy a explicar por qué. ¿Sí ve mi color? En aquellos años, el que alguien tuviera una piel blanca tenía más favor que uno de piel morena. ¿Cuántos saben eso? Entonces yo era el 4D, 4, porque yo era el morenito. La familia de mi madre, morenos, la familia de mi padre, muy blancos, y mis hermanos, más blanquitos que yo, tenían más favor. Yo era el menos favorecido, pues. Era el tizoncito de la casa. Juzgué a mi padre. Era un borracho, se metió con muchas mujeres. Y mis amigos me decían, oye, ¿y tu papá? No, pues sabe qué onda con ese viejo, pues allá su rollo. Él sabrá, pues es su vida. ¿Y tú qué? No, pues, a mí me da igual. Yo así decía, a mí me da igual. Pero yo ya había hecho juicio sobre su vida. Cuando me hago cristiano, llego una tarde con la que era mi madrastra, la tercera esposa de mi papá, y me hizo una pregunta que es aquí donde los jóvenes quisiera que reflexionaran. Me dijo, ¿tú sabes cómo fue la infancia de tu padre? Le dije, no, no.
no sé nada de él. Me dice, ¿sabes que a tu padre, sus padres de él, tus abuelos, lo regalaron con su tía? Dije, no, yo no sabía eso. ¿Y sabes que tu papá sufrió un gran trauma cuando a los, no recuerdo si 8 o 10 años, le dijo su tía, yo no soy tu madre? Y a partir de ahí, mi padre fue devuelto con sus padres cuando por 8 o 10 años él creyó que su tía era su madre. Él creció con un resentimiento hacia sus padres, se volcó al alcohol, se volcó atrás al placer equivocado. Y cuando yo entendí el sufrimiento que mi padre había tenido desde su niñez, entonces dije, ahora entiendo por qué su comportamiento. No recibió amor, ¿cómo me iba a dar amor? No recibió abrazos, ¿cómo me iba a dar abrazos? Mi abuelo había tenido 2 familias. Si no mal recuerdo, 5 con la primera esposa, falleció, se casa con la que fue mi abuela, y mi padre fue el penúltimo de otros 5, si no mal recuerdo. Entonces mi abuelo ya era muy grande. Mi abuelo no puso una atención realmente de vida sobre mi papá. Y cuando yo entendí eso, dije, Dios, perdóname por haber juzgado a mi padre por todas las cosas. Ahora entiendo por qué él no pudo ni con el matrimonio ni con nosotros. ¿Dónde están los hijos? A ver, los hijos, no, ya no levantan la mano. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los hijos? ¿Alguna vez le has preguntado a tu padre? Le has dicho, papá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Mamá, ¿cómo fue cuando eras niña? ¿Qué pasó? ¿Te has interesado por tu madre? Una de las cosas por las cuales los hijos juzgan mucho a los padres es porque, perdón que lo diga, pero generalmente a los hijos no les interesa mucho la vida de sus padres, ni cómo se sienten. Es un tiempo de que reflexiones y digas, Dios, perdóname, porque de hoy en adelante le voy a preguntar a mi padre o a mi madre, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Puedo orar por ti? Porque los hijos siempre están pensando que tú debes orar por ellos, que tú tienes que ponerles atención a ellos, pero ¿tú le pones atención a tu padre? ¿O solamente te quejas de la atención que no te da tu padre o tu madre? ¿Y tú le prestas atención a tus padres? ¿Sí te fijas? Una de las razones por las cuales los hijos juzgan a los papás es porque no entienden sobre la vida. La vida la voy a ejemplificar con 3 pelotas. El empleo, que es lo que te da de comer, el sustento y demás. Segundo, la familia. Y tercero, la vida espiritual y la iglesia, como cristianos. Entonces, cuando el joven está bajo la tutoría de los papás, él solamente maneja una bolita, su vida. Entonces el joven hace esto y dice, ¡uy! ¡Uy! Y a veces dice, ¡ay, ay, 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 qué difícil! ¡Ay, ay, ay, una pelota! ¡Ay, ay, a veces qué difícil es la vida! ¡Ay! Yo fui así. ¡Ay, no me comprenden! ¡Ay, ay, ay! Y a veces no pueden dominar una pelota. A veces, no estoy diciendo que siempre. Y a veces hacen esto, y ya cuando pueden dominar un poco más su propia pelotita, que es su propia, dicen, pues no está tan difícil. Al principio me costaba trabajo, pero así, mi papá no puede. Y él piensa que su papá también trae una pelotita cuando su papá trae 3. Y el papá está, ay, de trabajo, ay, 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 mira nomás mi papá también, y ay, 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 ay. Y como ven que se te caen las pelotitas, dicen, pues mi papá y mi mamá no la hacen. Y empiezan a juzgarte y no se dan cuenta. Ellos piensan que traes una pelotita porque tienen los ojos cegados, pero en realidad estás manejando 3 pelotas. Los hijos, ellos no saben cómo tú pagas la renta,
Ellos no saben, a ellos no les interesa realmente si tú tienes para pagar la renta, si tienes para la luz, para el agua. Dígame una vez, pregunta, levante un hijo menor de 20 años, de 30 años para abajo, levante la mano si alguna vez le has dicho, papá, ¿te falta para el agua? Una. ¿Quién más? Dos. Tres. Papá, ¿necesitas que te ayude para la renta? Y los papás no andamos diciéndole, oye, fíjate que me falta esto, fíjate que lo otro. No, los papás a ver cómo lo hacemos, pero tenemos que hacer eso. El punto es este. El punto es que los hijos juzgan fácilmente porque sus ojos están cegados al nivel de responsabilidad que tienen los padres y ellos juzgan los errores de los padres. Ay, mi papá otra vez, ay, mi mamá otra vez, porque ellos nomás traen una pelotita. ¿Sabe cuál es un dicho que les he comentado tanto, tanto, tanto a mis hijos? Cuando tú eres joven, tú tienes unas pocas responsabilidades. Si tú crees que como joven tienes muchas, cuando tú te casas y tienes hijos, no sumas el doble, se multiplican. No son 5. Si tú como joven manejas 5, ya los papás no están manejando 5, están manejando 15, 20, 30, mucho más de lo que tú puedes hacer ahorita. ¿Ya vio por qué los hijos juzgamos demasiado a los padres? Porque no vemos todo lo que ellos están haciendo. No lo podemos ver y no podemos ver las responsabilidades que ellos tienen. Por eso los juzgamos. Número uno, juzgamos a los padres por no conocerlos, por no tener un interés en ellos. Así que anótale, debo de tener interés en ellos. Y número dos, juzgamos a los padres porque no entendemos sus responsabilidades. Así que un joven en relación a las pelotas es una solamente y los papás manejamos 3. Y como los jóvenes, cuando estamos jóvenes, vemos los fracasos de los padres, ¿qué decimos? ¿Cuántos nos dijimos esto? Yo no quiero un matrimonio así. Levante la mano. Que dijo, no, yo no quiero un papá así, una mamá así o un matrimonio así. Todos, yo creo que, o muchos, mejor dicho, perdón. ¿Sabe cuándo yo logré admirar grandemente a mi madre? ¿Sabe cuándo? Aquí está la revelación. ¿Dónde están los jóvenes casaderos? 1, 2, allá está mi Demis, ¿quién más? Por allá, que ya están en edad que ya andan andando para aquel lado, la Shalomcita, 2, 3, ¿ah? Aquí está mi niña también. Entonces, ¿sabe cuándo yo admiré a mi madre? Cuando me casé y tuve hijos. Antes de eso, solamente juzgué a mi madre. Hasta que tuve hijos dije, no hombre, este es otro rollo. Dije, ¿qué onda? Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es un gozo y una felicidad casarte, tener hijos, pero cuando empiezas a ver todas las responsabilidades, dices, ay, caray, ¿cuántos hijos no decimos? Ay, mi papá con su carota, están mojados. Ay, mi mamá todo el tiempo está gritando. Y como los jóvenes más tienen una responsabilidad, y pasa el mosquito y te dice, ¡ay! Y se ríen de todo, es parte normal y está bien, no está mal. Pero como todavía no están avisados
Por eso la juventud es para prepararse para el matrimonio, prepararse para cuando vengan los hijos. Cuando no fuimos preparados debidamente en la juventud, entonces el matrimonio y cuando tenemos hijos se vuelve algo difícil. Por eso los jóvenes no deben perder tiempo y deben prepararse, porque ustedes deben y tienen que ser mejor que nosotros, porque son hijos de Dios y son hijos de padres que vienen a la iglesia. Ustedes tienen el deber de ser mejor que nosotros. Y los papás y las mamás dicen, y los hijos están así. Que ya cambie. Pero les estoy dando las claves para ya no juzgar. Interésate por tu padre o tu madre. Ya deja de juzgarla de sus errores pasados. Interésate cómo estás, cómo te sientes, qué te falta, qué necesitas. Pregúntale de su niñez cómo fue para que entiendas por qué a veces actúa como actúa. Pregúntale, no nomás la juzgues. Acá alguien dijo, le contaron al pastor, ¿le contaste algo? ¿Algo le dijiste cuando fuiste a la casa con el pastor? Dos, acuérdate que tú no entiendes cuáles son las responsabilidades de un padre hasta que no llegues ahí. Y que el nivel de dificultad de tus padres es mucho mayor que el que tú tienes hoy. En una ocasión, estaba viendo yo cómo estábamos haciendo una demolición en la casa de mi mamá, y yo vi que alguien traía un sinceridad. Dije, hice un juicio. No le tumba casi nada. Pero no le dije nada a la persona. Le dije, ¿me das chance? Y ya cuando la agarré, dije, dije, no, ten. Se cayó menos. Así sucede con los hijos, con los padres. Dices, no es tan difícil. Y ya cuando estás ahí dices, ay, mamá mía, ¿qué es esto? Tengo que crecer. Entonces la juventud es ¿para qué? Para prepararse. Para cuando tengas tu casa. No debemos juzgar a nuestros padres. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis ¿qué? Juzgados. Con la vara que mides, en otras palabras, de la forma que juzgues, serás juzgado. No diga, mi mamá no sabe nada, porque usted va a terminar sabiendo menos. Y luego ya tienes hijos y juzgamos a veces, incluso a veces la vejez de nuestros padres. ¿Cómo dejar de juzgar? Una, siendo obediente a Dios, no juzgando. Simplemente, sencillamente no juzgar a nuestros padres. Dos, conocerlos. Tres, entender que la vida familiar es mucho más compleja que la vida de soltero. Y número cuatro, y lo más importante, es ámalos y acéptalos, a pesar de que hayas juzgado bien y digas, se equivocó. A los padres se les ama y se les acepta con sus errores. De la misma forma que Dios te amó y te aceptó a ti, es la misma forma que tú y yo debemos aceptar a nuestros padres. Deja de juzgarlos.
Amén. Dios nos amó y nos aceptó. Y nos aceptó. Así hagamos nosotros. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dolor de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En otras palabras dice: no juzguen ni por apariencia, ni por errores. Mejor oremos por ellos. Oremos por nuestros padres. Este texto me hizo recordar, esta predicación me hizo recordar dos ejemplos y con esto quiero finalizar. Ambos del Antiguo Testamento. Noé, ya sabes, se embriaga, termina el diluvio y demás, y entra Cam, su hijo, lo ve desnudo, borracho. ¿Sabe cuál fue el pecado de Cam? Lo juzgó y no lo ayudó. Va y le cuenta a sus hermanos. Sus dos hermanos vienen y ellos, como les contó que estaba desnudo y borracho, ellos ni siquiera se atrevieron a ver a su papá. Toman unos mantos, los avientan para ni siquiera verlo. Cuando Noé se despierta y se da cuenta de lo sucedido, maldice a Cam y a Canaán, su hijo, por generaciones. ¿Sabe por qué lo maldijo? No porque Cam haya visto su desnudez, porque en su desnudez no le ayudó. Su hijo no ayudó a su padre en su pecado. ¿Sabe cuál es la maldición de un hijo, de un hijo con un padre? Que cuando los juzgas y los criticas, en vez de orar por ellos y decirle cómo te puedo ayudar, si es posible decirle, según el caso sea, los hijos no están para juzgar, los hijos estamos solo para ayudar a nuestros padres. Ese es nuestro trabajo. Aplaudir, honrar y en su debilidad ayudar. El que tenga oídos para oír, que escuche. Salomón, un hombre que su madre fue una adúltera, su padre un asesino. Él supo perfectamente cómo su padre mandó matar al esposo de su madre. Él la sabía. Y él supo cómo su madre se acostó con su padre de forma indebida y por eso nació él. Él sabía que era un hijo que había nacido bajo maldición. Que sus padres habían estado mal. Lo que habían hecho sus padres era horrible. Y cuando Salomón ya era rey y entra su madre, se inclina ante la reina y le dice: toma tu lugar. Toma tu lugar. Porque ese joven era tan sabio, pero tan sabio, que le ayudó a jamás juzgar a su propia madre, que había sido una mujer que había adulterado. En otras palabras, no hay ninguna razón y ningún motivo por la cual como hijos juzguemos a nuestros padres. No hay ni una razón, no hay ningún motivo, así hayan sido sus errores. Honra a tu padre y a tu madre. Punto, nada más. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. No importa si tu mamá
se acostó con 2, 3 hombres. No importa si tu papá fue un mujeriego, no importa si tu papá fue un borracho, no importa si tu papá fue un desobligado, no importa lo que ellos hayan sido, no importa. Honrémoslos sabiendo las cosas que acabo ya de mencionar. Ámalos y acéptalos con sus pecados, porque así te amó, te ama y te acepta Dios a ti. Conócelos de verdad, interésate por sus vidas y reconoce que ellos tienen un mayor nivel de complejidad de vida que la que tú tienes. Entendamos las cosas y entonces podemos dejar de juzgar y obedecer a Dios. Un aplauso a Jesús. Póngase de pie. Gracias. ¿No le parecería bien que hicieran un compromiso con Dios y decirle a Dios, no solamente a mis padres, también al o a la que está a un lado? ¿Sí o no? Dios me ha dado la oportunidad de conocer a muchos de los que están aquí muy de cerca y les aseguro que tienen motivos suficientes para juzgar a sus padres, humanamente hablando, pero no para con Dios. No para con Dios. ¿Qué le parece si hacemos lo que Jesús dijo? Si no os arrepentís, todos, ¿qué dice? Pereceréis igualmente. Jesús no, Dios nos está llamando a decir, arrepiéntanse por haber juzgado, por juzgar, y comprometámonos a dejar de hacerlo. ¿Le parece? Haga, usted comience en este momento. Ahí en casa puede cerrar sus ojos si lo desea y comenzar a orar y decirle, Dios, perdóname por haber juzgado a mis padres de forma equivocada. Ni siquiera les he preguntado cómo se sienten, cómo están, qué necesitan. Padre, perdóname porque cómo me atrevo a juzgarlos si ni siquiera me atrevo a veces a preguntar e interesarme por ellos. Pero hoy, Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes en arrepentimiento y que pueda ver, Señor, y honrar a mis padres siempre, sin importar lo que haya sucedido. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que me ayudes. Me arrepiento de corazón en juzgarlos, en juzgar a mi prójimo por sus apariencias, en juzgar en todo tiempo. Ayúdame, Señor, a no juzgar indebidamente. En el nombre de Jesús, amén. Quiero despedir la transmisión. Muchas gracias a todos los que están conectados. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Usted quédese aquí quietecito. Pasen, chicos, con el segundo canto, por favor, de adoración, el de santo que estábamos haciendo. Es que tengo que despedir la transmisión. Deme chance. Usted siga metiéndose con Dios.